Yo comenzaría diciendo como introducción que aquel que le guste investigar, analizar, trazar estrategias, persuadir, vender, previsualizar el resultado de su trabajo, este segmento de turismo de negocios es el más apasionante, es el más atractivo y es un segmento que requiere de mucha paciencia, de mucha dedicación, de un don para las relaciones públicas, de cierto instinto político y de un alto grado de especialidad. ¿Por qué digo un alto grado de especialidad? Estamos hablando de un mercado que tiene dos segmentos fundamentales, el mercado de los eventos corporativos, el mercado de los eventos no corporativos, cada uno con sus subsegmentos, y cada uno de ellos requiere un proceso muy particular, es como un proyecto muy particular en cuanto a su proceso de negociación, su proceso de prospección, su proceso de operación y de organización logística. Y existen varias diferencias entre ellos, pero fundamentalmente podríamos hablar de dos. Cómo se elige la sede de un evento y quién paga la cuenta. En el caso de los eventos corporativos, paga la empresa, en la mayoría de los casos. En el caso de la dirección ejecutiva es la que decide la sede, dónde va a ser el evento, y en el caso de los eventos no corporativos, normalmente se prestan o se tienen que ajustar a un proceso de licitación y la cuenta la pagan tanto los organizadores como los participantes del evento. Ahora, es un segmento que exige mucha talacha, sí, pero es también un segmento de muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque en primer lugar contribuye a poder regular la estacionalidad de la ocupación hotelera, a elevar la ocupación hotelera en temporada baja, incrementa el gasto de un turista, de un asistente a un evento, porque si lo comparamos con lo que gasta normalmente un turista promedio normal, que son alrededor de $427 por estancia, el asistente a un congreso gasta alrededor de $1,850, el asistente a una convención alrededor de los $900 y el asistente a un grupo de incentivos podemos llegar hasta $2,250 en promedio. Ahora, ¿qué califica a un destino para poder captar este segmento? Su infraestructura turística, estamos hablando de que cuente con una buena oferta hotelera, que haya un rango de varias categorías de hoteles, que haya buena conectividad terrestre y de conectividad aérea también, que haya una buena y amplia, digamos que gama de proveedores de todos los servicios que se requieren para esto y una ubicación geográfica también que favorezca la llegada de los asistentes. ¿Cómo se está comportando esto entonces en México? De los 44 destinos turísticos que existen en México, 38 están compitiendo ya en este mercado. Obviamente los más favorecidos han sido los destinos de playa. Tenemos Acapulco, a pesar de todas las vicisitudes por las que está pasando, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, pero también destinos de ciudad como la Ciudad de México, Monterrey, León. Y sin embargo, dentro de este espectro de negocios, muchas ciudades coloniales han estado también tratando de llevarse una tajada de este mercado. Retomando el tema del beneficio que ofrece en cuanto a su capacidad o su beneficio de regular la estacionalidad de la ocupación hotelera, yo aquí plantearía la primera pregunta a los secretarios y concretamente les preguntaría cómo se está comportando la ocupación hotelera en sus respectivas ciudades coloniales entre semana y durante los fines de semana. Katia, muchas gracias, muy buenos días. Ya me mandaron a estrenarme. Bueno, compartirles, venimos realmente de una recuperación importante. Yo creo que es cierto lo que tú estás comentando, hay un incremento muy significativo en los fines de semana en los diferentes destinos de Michoacán
Y efectivamente estamos buscando incentivar la llegada de turismo, de negocios, de congresos y convenciones entre semana. Hoy las buenas noticias es que tenemos un 7% de crecimiento en lo que va del primer trimestre en Michoacán con respecto al año 2014, y en esta Semana Santa tuvimos un incremento promedio en el estado del 10% en la llegada de turistas y visitantes. Pero en esas ciudades coloniales muy identificadas como es Morelia, como es Pátzcuaro, como es Uruapan, bueno, pues tuvimos un incremento todavía mayor. En Morelia tuvimos una visita, un incremento del 26%, en Uruapan del 8.8%, en Pátzcuaro del 26%. Esto habla de que estamos haciendo las cosas bien, sin embargo, bueno, pues es necesario realmente sí incentivar el trabajo para motivar el turismo de congresos y convenciones. Me parece que una gran ventaja competitiva es lo que tú señalas, ¿no? Estamos en Michoacán, a menos de 2 horas tenemos 40 millones de clientes potenciales. El Distrito Federal y el Estado de México nos aportan a nosotros el 23% de nuestros clientes, Jalisco nos aporta el 13% de nuestros clientes, y el Bajío, donde hoy estamos, justamente Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, nos aporta entre el 9 y el 10% de nuestros turistas y visitantes. En este mismo sentido, el resto del país, bueno, pues aporta a todos los que llegan junto con el turismo extranjero. Aquí, como lo señala la gráfica que ya me pusieron enfrente muy rápidamente mis compañeros. No venía preparado. Entonces, yo creo que estamos trabajando en 3 líneas básicamente, en 3 líneas estratégicas para incentivar el tema del turismo justo de negocios. Uno es la modernización de un centro de convenciones en Morelia, que es nuestro principal centro receptor, y desde luego, bueno, pues es nuestro principal centro emisor hacia los estados, hacia los municipios del interior. Una segunda área que yo creo que es donde tenemos una ventaja competitiva realmente los destinos de turismo colonial es justo buscar el uso de los espacios históricos que de alguna forma son mucho más atractivos que cuando pensamos, por ejemplo, en una pared lisa, en un espacio liso. No es lo mismo encontrar una bóveda catalana como aquí donde estamos, o un espacio con arcos donde puedas tener un intercambio muy importante de diferentes negocios, ¿no? Eso yo creo que es una ventaja. Sí me parece que aun cuando ya hemos avanzado en temas que tienen que ver con el uso y manejo de estos espacios para congresos y convenciones, también me parece que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer porque, bueno, pues los organismos que regulan o que resguardan el patrimonio arquitectónico de repente son muy celosos. Me parece que debemos trabajar en flexibilizar esa parte con el propósito realmente de incentivar el uso de estos espacios. Y una tercera línea de acción que venimos desarrollando y que de verdad coincido mucho con Katia, bueno, pues tiene que ver sin duda alguna con identificar aquellos segmentos de mercado en el tema de negocios, de congresos y convenciones a los que realmente Michoacán puede aspirar. Tenemos 17,000 habitaciones en el estado, de las cuales 5,000 se concentran en Morelia y el resto en el interior del país. Uruapan y Pátzcuaro son sin duda alguna muy representativas y pueden funcionar como puntos de apoyo para la ciudad de Morelia. Es decir, esta tercera línea de acción nos permite ir realmente a esos mercados en los que podemos ser competitivos. No podemos competir con un Quintana Roo, pues porque simplemente en 3 o 4 hoteles tienen más habitaciones que todo el estado de Michoacán, pero sí podemos ser mucho más atractivos para algunos destinos por la oferta de los diferentes inmuebles que tenemos en la entidad, justo para desarrollar congresos y convenciones. Yo creo que vamos por buen camino. Hoy tenemos un 8.5% de nuestros turistas que llegan a Michoacán vienen por el tema de congresos, convenciones y negocios. El objetivo, la meta, lo que nos hemos planteado es poder incrementar con el uso de estos espacios al menos
un 20% este segmento, que sin duda nos llevaría a incrementar el 40% que hablaba Fernando Martí que hoy tenemos, incrementarlo muy importantemente entre semana. Entonces, el mercado meta sería congresos y convenciones, ¿de qué tamaño? Bueno, habría que visualizarlo. Mira, yo creo que está mucho en función, sin duda alguna, de las habitaciones con las que cuenta la entidad. Son congresos y convenciones medianos, pequeños. No podemos aspirar a esos congresos multitudinarios porque no tendríamos la capacidad para captar. Y justamente lo que estamos buscando, por ejemplo, yo te platico, hay un claro ejemplo en Michoacán, en el Hotel Cantalagua, voy a hacer ya un comercial, donde constantemente se desarrollan congresos y convenciones corporativos fundamentalmente, es decir, de empresas como Nestlé, como Cinépolis, ese tipo de organizaciones que realmente creo que donde tenemos que atacar, ahí está Cantalagua, son los temas justo de los corporativos que tenemos en el país y que también tenemos en el extranjero. Mauricio, por favor. Gracias. Antes que nada, buenos días a todos y a todas. Agradecer primero a Fer, mi amigo, por la invitación. Fer, gracias de verdad. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Pues, Katia, atendiendo a tu pregunta, en el caso de Querétaro, el porcentaje de ocupación hotelera pues se ha mantenido, a lo mejor en los últimos, no a lo mejor, en los últimos 5 años y medio, a lo mejor se ha mantenido con un crecimiento de 2-3 puntitos, debido a que la infraestructura hotelera se ha incrementado en 43% de finales de 2009 a hoy. Se han construido 82 nuevos hoteles con prácticamente 4,000 habitaciones nuevas, cuando contábamos 9,000 en octubre de 2009. Y esto pues obviamente sí ha llegado más turismo a Querétaro, pero pues se ha dividido el pastel y aquí es pues el mercado, ¿no? Oferta y demanda, y el que haga mejor las cosas pues es el que va a salir adelante. Se pregunta en este foro que si deben de ser las ciudades coloniales destinos para congresos y convenciones. Yo le pondría signo de admiración, deben de ser. Sin menospreciar a nuestras playas, nuestras costas, que son bellísimas. Yo creo que la verdadera riqueza de México, culturalmente hablando, gastronómicamente hablando, está precisamente en las ciudades coloniales. Uno. En segundo lugar, se le ha clasificado como segmento turístico, ¿no? Congresos y convenciones, yo diría que es una industria. En Querétaro tenemos la experiencia que el 34 un poquito más del 60% de la derrama económica que genera la actividad turística en Querétaro deriva de esta industria, de congresos y convenciones, y sí del segmento de negocios. Son prácticamente 9,400 millones de pesos, lo que equivaldría al 2.2% del PIB estatal, cuando esta actividad a nivel nacional representa el 1.4 aproximadamente. Genera casi 13,000 empleos, que es un 6% del total. Y aquí lo importante, el 34% del gasto que hacen los congresionistas y convencionistas, el 34% es con actividades relacionadas al turismo, hotelería, restaurantes, transportación, etcétera. Y el otro 66% no tiene que ver con actividades turísticas. Esto es lo interesante de la derrama, que de por sí en la actividad es transversal. Bueno, en esta industria, pues no se diga, nos ha funcionado de manera estupenda. Y las ciudades coloniales deben de ser, sin embargo, hay que atender el perfil de cada una. Por ejemplo, Querétaro no tiene el mismo perfil que San Miguel de Allende. Entonces, claro que no. Entonces les pasamos tantito aquí a San Miguel para que tengan ocupación entre semana. Pero apúrate, porque no ha llegado. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes me han oído en otros foros que yo soy un convencido del complemento, de regionalizar. Por ejemplo, un ejemplo que he platicado mucho con Fer, pues el aeropuerto San Miguel de Allende es el aeropuerto en Querétaro. Te bajas del avión y en 40 minutos estás aquí. De hecho, ahora que regresamos de Tianguis, más de la mitad del vuelo de Acapulco a Querétaro, pues era gente que venía aquí a San Miguel de Celaya, ¿no? Venían con su uniforme, muy cucos todos.
Entonces, creo que en Querétaro sí la temporalidad no es muy marcada, no hay picos y valles como en destinos de playa o como en destinos de fin de semana como es San Miguel de Allende. El perfil de Querétaro es industrial, netamente es industrial, entonces es más, creo que tenemos más ocupación entre semana que en fin de semana. Entonces, creo que hay que atender primero al perfil, sí tratar de concientizar o complementar con destinos de playa, que tenemos una desventaja ahí con los all inclusive. La verdad, hay paquetes de 800, 850 dólares y vuelas me cuesta más barato ir a Cancún si vuelo de Madrid una semana que si vuelo de la Ciudad de México. Es increíble. Entonces, esa es una desventaja competitiva enorme que tenemos las ciudades coloniales que habrá que atender y obviamente reforzar lo que dice Katia, ¿no? Necesitamos conectividad, infraestructura en salones, infraestructura hotelera, proveeduría y por supuesto productos complementarios alrededor de las ciudades coloniales. Entonces, teniendo esto, yo creo que haciendo bien nuestra chamba, haciendo bien la talacha, complementándonos, eso lo seguiré diciendo siempre, sin duda alguna las ciudades coloniales serán un buen producto para esta industria. Bueno. Muy buenos días, una vez más, bienvenidos. Ya como decía Fer, algunos durmieron poco, pero creo que se divirtieron mucho. Entonces, yo por eso vengo con la voz más clarita hoy. Bienvenidos a mis colegas, mis amigos, secretarios. Darle la bienvenida a Carlos Ávila como secretario de Turismo de Michoacán. Este es, entre colegas, la primera participación como secretario ya formal, pero sí, por fin se fue Roberto. Pero no es cierto. Es un gran amigo Roberto Monroy de todos nosotros. Gran amigo, gran colega, un hombre muy profesional. Pero de la misma manera, Carlos también un hombre del turismo de muchos años. Y muy merecido, Carlos, de verdad, reconocimiento desde tus amigos por el trabajo que seguramente harás muy positivo y productivo para Michoacán. Bienvenido aquí a San Miguel. A la mitad de mi secretario, porque como ustedes lo saben, mi secretario era como 2 veces él antes y hoy un hombre muy sano, muy delgado y buen amigo, vecino aquí de Querétaro. No, y con todo respeto a mi Enrique, a veces que es muy serio aquí mi Enrique, no es tan serio. Katia, gracias, Gustavo, gracias, de verdad. Compartir desde una primera reflexión, además de lo que entendemos claramente sobre el trabajo del turismo de reuniones que se hace en la política pública de los estados, donde fomentamos la inversión en infraestructura básica hotelera, en infraestructura de recintos, en incrementar las conectividades aéreas, en que diferentes áreas del estado tengan a punto la infraestructura de conectividad terrestre también, es fundamental. Pero yo quiero plantear un primer elemento en la reflexión del turismo de reuniones en las ciudades coloniales. Y como lo acababa de decir ahorita Mauricio, hay 2 niveles, como yo entiendo, de ciudades coloniales. Esa ciudad colonial que se ha convertido en un centro urbano como Querétaro, como Morelia, el propio San Luis y algunos otros destinos coloniales que han emergido con ciertas capacidades instaladas, como pudiéramos decir San Miguel de Allende, San Cristóbal de las Casas, algunos otros destinos que no son necesariamente el entorno urbano de cabecera en los estados, pero que han podido empezar a generar cierta actividad, como lo estamos viviendo nosotros aquí en San Miguel de Allende, de un congreso en condiciones. No obstante, yo quisiera plantear este primer paradigma y probablemente el modelo que debe de cambiar hacia el esquema de las ciudades coloniales en el tema de reuniones. Y lo hacemos hoy casi de manera inconsciente. El negocio de la industria de reuniones es un negocio de precisión, de exigencias máximas, de tecnología de punta, de infraestructura suficiente,
de recintos que ahora tienen que migrar a certificaciones verdes, de una conectividad en donde te califican en un checklist de manera muy, muy, muy puntual. Y si volteamos a una ciudad colonial, y ahora déjenme referirme a este segundo nivel de ciudades coloniales como San Miguel de Allende, en donde en efecto sí, de domingo a jueves hay una gran carencia de demanda turística y que por ello voltean estos destinos a buscar no al cliente de recreación y de ocio, sino a alguien que pueda entre semana atender a la ocupación y a la capacidad instalada. ¿Cómo es un destino colonial de estos? Es cálido, sin duda, tiene sabor, tiene historia, tiene tradición, no necesariamente tiene la conectividad terrestre perfecta. Afortunadamente San Miguel de Allende sí, pero otros destinos muchas veces es incluso difícil llegar con una conexión, o a veces hasta 2 o 30 o 40 o 50 minutos después del aeropuerto, pero lo soportamos porque tenemos la expectativa de un recorrido distinto y de una experiencia diferente. En ese sentido, pues esta tradición, muchas veces sin un recinto formal, pero sí aprovechando el patrimonio, y entonces a veces la acústica no es la mejor, pero lo soportamos. A veces el internet no es el mejor, pero lo soportamos. A veces no podemos todos caber en un hotel de 1,500 habitaciones y hay 5 o 6 hoteles y hay que caminar, pero queremos caminar. Es este ejercicio de dos diferentes segmentos dentro del mismo modelo de turismo de reuniones, y ambos compiten por un mercado que quiere hacer un congreso, que quiere hacer una convención. Las exposiciones sí requieren del gran recinto, de la gran superficie, pero eventos como el que estamos viviendo hoy en San Miguel de Allende no lo requiere. Y entonces viene ese paradigma, ¿no? Es la estandarización del cuerpo rígido que plantea el modelo de turismo de reuniones, con los PCOs, los organizadores de congresos, el traslado, el tal, contra la diferenciación que apuesta un destino de turismo colonial, como lo hace San Miguel de Allende, para ofertar sus contenidos únicos, para decirles: estamos en un recinto, como lo hemos estado en el Nigromante, recuperado, y como también lo puedes estar en cualquiera de las ciudades de mis colegas, y que entonces viene esta propuesta de valor, ¿no? ¿A dónde deben de ir estos destinos coloniales? Hacia, sí, por supuesto, tener mejor capacidad instalada, pero deberían tener necesariamente un gran recinto de congresos. Aquí hace 5 meses se abre la Casona, que es un recinto ferial que trata de mantener, por supuesto en una instalación nueva, ese entorno colonial, ese espacio, sí, con sus bóvedas, pero tratando de darle un poquito más de orden y tratando de colocar cierta tecnología, de tal suerte que vayamos buscando poco a poco a perfeccionar nuestras capacidades de dar servicio, pero creo que uno de los elementos que no debe de perder el destino colonial es justo esa casi informalidad que le permite a la gente tener esa expectativa de un viaje casi de placer. Lo vemos en el caso de las reuniones de las grandes ciudades, en donde hay que fortalecer siempre con un programa de actividades post-congreso para que se reconozcan los demás atractivos turísticos de una gran ciudad, teniendo que salir del gran recinto. Y con ello, bueno, pues actividades en lo específico. En un destino como estos, sales del hotel y a pie de calle ya estás disfrutando el atractivo turístico. Entonces, no necesitas hacer tanta actividad de llevarlos, de moverlos, porque la gente en automático está disfrutando. Lo vivimos ayer, terminamos la actividad en el Nigromante y después una callejoneada que no era otra cosa más que el traslado hacia la siguiente actividad, pero que en automático se convierte en un elemento de enriquecimiento de la experiencia de todos los congresistas y participantes. Es por eso que, como dicen los gringos, location es fundamental en el tema de las grandes ciudades de turismo de reuniones. Yo diría location en el caso de los destinos coloniales, da igual donde esté el hotel, mientras estés en el entorno colonial. Da igual si caminas, da igual si te llevan en una camioneta
4 calles, porque de cualquier manera estás adentro de todo el entretenimiento y de toda la expectativa que te debe de estar cumpliendo para ser protagonista en este elemento. La ocupación, sí, en este tipo de destinos más pequeños, Katia, es un reto porque cuando tú tienes 2 a 2.5 noches totalmente ocupadas, pero las demás con ocupaciones que pudieran disminuir incluso hasta el 20 y 15% en algunos días de domingo a jueves, es el reto en donde hoy estamos inmersos en algunas de estas ciudades, en estos estados, para que se provoque una mayor llegada de visitantes. La conectividad y los congresos internacionales voltean también sin duda a este tipo de lugares, por supuesto en capacidades controladas, y que de esa manera, bueno, pues podamos nosotros también seguir trabajando en la línea de las grandes ciudades, como en el caso de Guanajuato. León pues es el 4º destino de reuniones del país, pero en otro contexto, ¿no? En el modelo del que hablábamos de las ciudades mucho más especializadas y con las capacidades de infraestructura en otro sentido, y aquí pues yo creo que debemos de preservar la originalidad de los destinos, debemos de permitirnos esa supuesta, y permítanmelo decirlos con respeto, casi informalidad en el manejo de los servicios, donde podamos aprovechar. Coincido mucho con Carlos en la tarea pendiente de las barreras de los recintos, en donde, bueno, pues debemos, sí, claro, de ser muy respetuosos de estos espacios patrimoniales, pero estos espacios patrimoniales no hay recurso que los pueda seguir manteniendo si no es porque se provoque una actividad. Lo hemos dicho siempre, el peor futuro del patrimonio cultural de nuestro país es el que no se utiliza. ¿Por qué? Porque nosotros generamos un gasto para que ese mismo gasto le dé mantenimiento. Capacidades controladas, capacidades de carga, las que nos digan, pero en ese sentido habrá que utilizarlos. Secretario. Enrique, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación. Fernando, compañeros, muchas gracias. Pues coincido con mis colegas en la importancia y sobre todo en la relevancia del valor agregado que destinos como las ciudades coloniales podemos dar al tema de turismo de reuniones. Yo les quiero comentar que toda esta región, la región del Bajío, por citar un ejemplo, observa un dinamismo económico diferenciado al resto del país, y creo que esto tiene mucho que capitalizarse con el tema de congresos y convenciones, porque un congreso también es un foro de negocios, porque este dinamismo en el cual algunas ciudades como Querétaro, como el propio San Luis, como Guanajuato, con crecimientos pues del tamaño de países asiáticos, nos presentan hoy una gran oportunidad de capitalizarlos en el tema de derrama económica. Ciudades como San Luis Potosí capital, es el mismo caso de Querétaro, observan buenos niveles de ocupación de turismo de negocios entre semana, y creo que uno de los retos muy importantes es esta combinación del turismo de negocios con el turismo de placer. Estas agendas que podamos plantear en un programa de acompañantes son fundamentales, los tiempos muertos, esta combinación, de manera que permitamos que la derrama económica del turismo de reuniones alcance a otros segmentos. Yo pediría a quien me está apoyando aquí con la presentación si pasamos a la primera lámina. Un tema muy importante que hemos trabajado en San Luis Potosí es el tema de fortalecer toda nuestra infraestructura. Uno de ellos es el tema de la conectividad, y en el cual pues San Luis Potosí y ciudades del centro nos ha costado mucho trabajo el incrementar el número de vuelos que no sean subsidiados, sino que vuelos que estén funcionando conforme la oferta y la demanda, y esto nos ha permitido en San Luis que en el 2014 el aeropuerto crezca más de 40 puntos porcentuales en número de usuarios. Hoy San Luis Potosí está ubicado en el centro de la República, es una gran ventaja, garantiza que mucha gente pueda acceder vía terrestre a nuestra entidad. Colindamos con 9 entidades de manera directa, accedemos prácticamente al 75% del Producto Interno Bruto de nuestro país en un radio de 4 horas, pero también logramos estos vuelos hacia lugares distantes como Tijuana,
como Cancún, como la propia Unión Americana, con Dallas y Houston, con Monterrey, con más de 10 vuelos a la Ciudad de México, con diferentes aerolíneas que han provocado que se bajen el precio de los costos tan importantes para garantizar la llegada de turistas vía aérea a nuestra entidad. 42 puntos el crecimiento del aeropuerto en 2014 y el primer trimestre de 2015 ya lleva arriba de 30 puntos crecimiento de usuarios en nuestro aeropuerto. Y aquí voy a hacer una muestra de este valor agregado que digo que tienen nuestros recintos en ciudades como San Luis Potosí. San Luis Potosí tiene 11,500 habitaciones en la entidad, 375 hoteles, varios proyectos hoteleros en curso, cerraremos ya en el 2016 con más de 12,000 habitaciones, y es decir, hay una apuesta sólida de la iniciativa privada por estas ciudades debido a los buenos porcentajes y niveles de ocupación. Si pasamos a la siguiente, y esto hablo de la oferta diferenciada, lugares como un hotel museo en un centro histórico con más de 3,500 inmuebles catalogados Patrimonio Histórico por el INAH, pues es un museo a cielo abierto y como comenta Fernando, la gente que va a un congreso, a una convención, pues tan solo con salir del hotel ya está en ese gran museo que es nuestro centro histórico. Y recintos vanguardistas de clase mundial. Tenemos un centro de convenciones en la ciudad capital que se rescata ya con operación de gobierno del estado en el 2014, tiene 45,000 metros cuadrados de construcción, eventos en 3 niveles, 30 diferentes salones, y ya gracias a este rescate, este recinto ha podido recibir eventos de 4,000–5,000 personas, eventos como la Convención Nacional de Cruz Roja, eventos como de los organismos operadores de agua o el de municipios han sido sede. Aquí vemos algunas de las imágenes en donde el piso de exposiciones de 9,000 metros cuadrados, piso de convenciones de 5,500, distribuido en 25 salones, son recintos de muy buen nivel que nos permiten detonar una gran derrama económica. La versatilidad de este tipo de espacios vanguardistas pues nos permite que las ciudades del centro también reciban esos grandes eventos que tradicionalmente solo lo recibía la ciudad de Guadalajara, de Monterrey, o la propia Ciudad de México o León, como lo ha venido apostando en los últimos años. Pero también tenemos otro tipo de espacios tipo auditorio, como este que ustedes pueden ver, como el Centro Universitario Bicentenario, donde tipo auditorio pueden recibir 1,400 personas, 13 salas de trabajo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Podemos ver un gran dinamismo, pero también tenemos muchos museos. Todas estas ciudades que compartimos con mis colegas cuentan con un gran número de museos. Aquí vemos uno de ellos, museos modernos, pero también museos tradicionales, espacios como el centro o el domo de espectáculos para 11,000 espectadores que pueden hacer una combinación en un congreso, en una convención. Es decir, tener esa gran sala, ese gran foro en un recinto vanguardista, pero combinado con un cóctel, con algunas conferencias o con los eventos sociales en un lugares como el Teatro de la Paz o la antigua Caja Real o el Museo Federico Silva, recintos pues que tienen una gran tradición, recintos de muchos años y que nos hacen únicos en el país para poder complementar estos eventos. La cercanía de todos estos recintos, es bien importante resaltar que la logística pues es muy importante en un congreso, una convención, y la gran ventaja competitiva que nos da nuestras ciudades es que en tan solo unos minutos podemos trasladar a grandes grupos de gentes a nuestro centro histórico y combinar esta serie de actividades. Aquí vemos recintos como el Centro de las Artes, que era la antigua penitenciaría del Estado, en donde pues hoy se celebran bodas, pero también eventos sociales, congresos, convenciones. El próximo 8 de mayo tendremos la 5ª edición del Festival Internacional del Vino en este recinto, que la vuelve muy atractivo, no solo por la actividad que se lleva ahí a cabo, sino por la experiencia que tiene el visitante de tan solo llevarlo, de vivir el recinto durante su visita. Si pasamos a la siguiente, y este es el gran valor agregado que tenemos todas las ciudades, los estados como Guanajuato, como Querétaro, como Michoacán, somos estados complementarios, somos estados que por sí solos tenemos muchos elementos diferenciadores. San Luis Potosí, ustedes vieron ahorita algunos de los elementos de congresos y convenciones muy centrados en la capital potosina, una modernidad, pero a la vez también la parte tradicional de su centro histórico,
si las vamos pasando, por favor. Iglesias que pueden formar parte, nosotros en los congresos, parte del programa que diseñamos es a veces un concierto al interior de alguna de las iglesias. Esto hace una experiencia única para el turismo internacional, combinado con actividades como las propias fiestas de luz que proyectamos en los edificios emblemáticos de nuestro centro histórico. Aquí vemos algunas de las imágenes y creo que el gran reto de nosotros es el combinar los elementos diferenciadores. San Luis, si vamos pasándolas, por favor. Si vamos en San Luis Potosí, en un mismo territorio tenemos una parte norte que es el altiplano, que contrasta con todo lo que ustedes están viendo. Tenemos nuestro pueblo mágico Real de 14, ese semidesierto potosino que pueda combinarse para una actividad de acompañantes, donde la gente al internarse por el túnel de Ogarrio pueda llevar a cabo un safari fotográfico, o alguna cabalgata, el remontarse a más de 300 años de historia, o llevar a cabo la ruta del mezcal potosino como parte de las actividades de ese congreso, de esa convención. Y bueno, cada una de las regiones vendrá su ingrediente adicional, como lo tiene todo México, que es la parte de la gastronomía potosina, pero también tiene otro tipo de actividades, la zona media o la zona huasteca, actividades como visitar alguna gruta, algún cañón, el meterse a alguno de nuestros ríos, nuestros sótanos abismales. Tenemos en la Huasteca Potosina pues cascadas de 105 metros, ríos color turquesa, una gran zona arqueológica. Aquí vemos uno de los sótanos, el sótano de Golondrinas, actividades de turismo de aventura, que esa formalidad del turismo de negocios combinada con el placer, pues hace que ese congreso, esa convención sea muy rica para los participantes, para sus acompañantes, y que también nos permita el combinar las ocupaciones de negocios con las ocupaciones de placer o de fin de semana. Aquí vemos el jardín escultórico y creo que todo esto lo tenemos, por ejemplo aquí el lugar Xilitla, pues estamos colindando con Querétaro, con el tema de las misiones. Entonces por eso digo que los destinos somos no competencia, somos complementario, y creo que aquí el reto en el tema de turismo de reuniones tan importante y que ha venido creciendo en todas nuestras ciudades es el poder complementar la parte de negocios con la parte de placer. Tenemos que hay una relación en cuanto a la capacidad del tamaño de los eventos que se pueden realizar conforme al tamaño de los recintos y a la capacidad instalada hotelera, por lo menos en cuanto a infraestructura. Sin embargo, Enrique acaba de usar la palabra complementarios entre estos estados, y Mauricio señaló que quizás hay la alternativa de regionalizar, ¿no? Y yo pondría el tema sobre algo que acaba de suceder, que fue un intento que me parecía muy interesante, y fue la competencia por la sede del Tianguis Turístico, en esta propuesta que hacía Fernando Olivera de ser la sede en la ciudad de León, pero compartiéndolo con los estados alrededor, y que bueno, al parecer no fue suficiente para las autoridades como para haber ganado la sede. Pero en esta idea de este primer intento, ¿qué tan factible, sería la pregunta que yo les pondría, sería de pelear eventos mucho más grandes compartiéndolo de esta manera, regionalizando con los diferentes destinos que ustedes tienen? Mira, yo creo que como lo hacemos desde el punto de vista también del turismo recreativo o de ocio, depende del mercado al que tú estás atendiendo y el tamaño del mercado, y en este caso el tamaño de los eventos. En la medida en la que tú te vas alejando de tus mercados locales o regionales, un mercado, por ejemplo, internacional, busca un recorrido más amplio. Si tú vienes un fin de semana desde San Luis Potosí a San Miguel, a lo mejor no sales ni a Totonilco, pero si tú vienes desde España o si vienes desde Santiago de Chile, no te vas a querer quedar solamente en San Miguel, vas a querer reconocer una ruta o un circuito que sin duda hoy ya los operadores turísticos comercializan hace muchas décadas
recorridos en diferentes estados. En este sentido, en el turismo de reuniones, yo lo visualizo en un aspecto similar, en esos círculos concéntricos de una demanda que estaría buscando una mayor oportunidad de tener experiencias. Requiere sin duda para un evento internacional grande, como lo planteas, de mayor tamaño, un ancla donde haya una cantidad suficiente de habitaciones, pero que a la vez, en un radio específico de kilómetros, se te conceda como un espacio que amortigüe más habitaciones en una distancia que sea razonable. Te voy a dar un ejemplo. Los juegos del Torneo de la Amistad de los legionarios. Es un evento que mueve a 40,000 personas. Entre competidores, más o menos 9-10,000 jóvenes que compiten, atletas, y sus familiares. Si solamente se planteara en los torneos de la amistad que no podrían, que la capacidad instalada de habitaciones solamente fuera en la ciudad, solo lo podrían hacer la Ciudad de México y Cancún. Nadie más, que no puede albergar a 40,000 personas más que esas dos ciudades. Pero te dan un radio de 100 kilómetros. En un radio de 100 kilómetros, si el evento es en León, llego a Aguascalientes, a Lagos de Moreno, por salirme del estado, y hasta pasando Irapuato, casi prácticamente Salamanca, aprovechando Guanajuato, Silao, o sea, como 20,000 habitaciones alrededor, en 100 kilómetros. Esa regionalización la aprovechamos sin duda para podernos reconocer como sedes. En Querétaro se han hecho los Juegos de la Amistad 2 veces, y ahora en noviembre de este año se hace aquí, y Celaya se va a llenar, y San Miguel se va a llenar, y Querétaro se va a llenar. ¿Por qué? Porque es un evento que necesita de toda esta demanda y que el tiempo de traslado se reconoce como válido para poder llevar a diferentes lugares del país el evento. Solo como un ejemplo, sin duda, el aprovechamiento de las experiencias es fundamental. ¿Por qué? Porque en esa regionalización, sí, dependiendo el tipo de actividad, ahorita decía Mauricio, a veces hay un congreso en playas y el congresista no toca ni la arena, ¿no? Pero pues medio la vio así de paso en el taxi, ¿no? Entonces, pero fue en Cancún, ¿no? Fui a Cancún, ¿no? Entonces, es un poco el mismo tema, depende la actividad que te involucra o lo que te demanda la convención o el congreso, todas estas acciones regionales pueden o no tener un eco. Siempre todos apostamos al post-tour, ¿no? Al post-congreso, pero la realidad es que el post-congreso ya reconoce una cantidad muy, muy pequeña de todos los congresistas o de todos los participantes originales. Ahí, por eso yo decía hace rato, la ventaja de una ciudad colonial es que la apreciación del patrimonio, de tu atractivo turístico, está a flor de piel. Te bajas la banqueta y ya estás disfrutando. Incluso la playa que la tienes a pie de cuarto, a veces ni siquiera la tocas, ¿no? Entonces, es de esas grandes motivaciones. Y luego tiene que ver otro tema muy importante para concluir en esta participación: el público. En el mundo de los congresos están cambiando los públicos. Hoy convivimos 3 generaciones: los baby boomers, la generación X y ya los millennials. Yo soy millennial porque somos los más jóvenes, pero se ve, ¿no? Se ve. Sí, por lo menos centennial, ¿verdad? Entonces, ¿y a qué me refiero con esto? El baby boomer, su tendencia de un congreso es el formato que hicimos el día de ayer: escuchar lectura, escuchar ponencia y dicho correctamente, nada más en manera técnica, más pasivo, y después se permite interactuar. Pero esa es una reacción natural de un modelo que funciona y que sigue funcionando para un tipo de congresista. La generación X quiere mesas de trabajo, discusión de grupo, quiere coparticipar y no necesariamente tener un ponente. Y ese es otro modelo, y ese tipo de congreso a veces es más pequeño y te permite
tener actividades no tan recargadas en agenda, pero sí actividades de grupo, incluso en movimiento, que es otro tipo de congreso que puede atender mucho más a la pregunta que hacías. Y el millennial puede no ir ni al destino, porque hace el streaming, porque entra en línea, ¿no? y ve el congreso, incluso aporta en línea al momento. Acabamos de tener en León, Guanajuato, el foro de Harvard Business Review, que por primera vez sale de Estados Unidos y viene a México y viene a León a hacer su foro con exalumnos de Harvard. Y en la pantalla y la mesa de discusión, en diferentes formatos, hubo 5 diferentes formatos atendiendo a estos 3 niveles de público. Una de las franjas, la tercera parte de la pantalla, era la actividad de Twitter y de Facebook al minuto y al segundo. Y entonces tú nada más veías como si fuera la bolsa de valores, cómo iba subiendo así, comentarios en tiempo real de Twitter, tú decías algo y a los 14 segundos, que es lo que se tarda un muchacho hoy o menos en dar una respuesta, ya aparecía ahí un comentario o una crítica o una réplica o fortaleciendo lo que acabas de decir ahí en el panel. Entonces, estos modelos de congresos y de reuniones hoy nos permiten a nosotros también ampliar la voz. ¿Por qué? Porque hay un foro que hacemos de gastronomía que lo ven 4,000 personas, tuvimos al chef Oropesa el año pasado y a muchos más, pero sentó a 4,000 personas. Pero en streaming lo estaban viendo casi 100,000. Entonces, es esta oportunidad que hoy tenemos, sí de regionalizar, sí de físicamente traerlos a los espacios, pero en ese mismo streaming, mientras está el cambio de una ponencia a otra, les puedes poner un video de promoción de todos tus destinos y decirle, mira lo que te estás perdiendo por verlo en el video, ¿no? Por no venirte acá con nosotros. Y son los elementos que después pueden provocar esa regionalización. Yo estoy convencido que sí hay modelos de congresos y convenciones que nos puedan ir permitiendo al tiempo salir de la caja, como dicen, y no pensar solamente que todo tiene que pasar en tu división política estatal, ¿no? Mauricio. Si me permites, Gus. Sí, por favor. Sí, coincido con Fernando, además de que esta industria pues tiene que ver con la academia, tiene que ver con la industria, con las empresas. De cualquier forma no deja de ser una experiencia. Comentamos aquí en cortito cuántas veces no hemos ido a congresos, convenciones, en destinos de playa y ni siquiera pisas la playa, ¿no? De repente vas ahí, ves un pedacito de mar y eso, con todo respeto, pues eso podrás estar en Cancún, pero no es una experiencia per se. Y por otro lado, para la cuestión de regionalizar esta actividad, efectivamente pues tienen que ser congresos más de corte internacional, en donde pueden tener más tiempo para poder trasladarse y nutrir su experiencia con destinos circundantes. Sin embargo, considero que como estados, por más que tengamos la voluntad, solitos se dificulta un poco. Creo que la política federal en este sentido pues ha sido un poco deficiente y no nos podemos colgar de nada. Es decir, creo hablar por los demás, no tenemos de dónde agarrarnos en ese sentido para que no hay una política clara en el sentido, en el Consejo, lo que tiene que ver con congresos y convenciones, ha habido cambios, entran unos, salen otros, y nosotros nada más como viendo el partido de tenis así y esperando a ver qué pasa y dónde termina y hacia dónde vamos a avanzar. Entonces creo que esto es un punto importantísimo que se le ha plantado a la federación inclusive, pero pues estamos en espera de que haya una definición clara y entonces poder prender bien los motores y poder caminar juntos, porque a mí me queda claro que las divisiones geopolíticas en un país que nos divide como estados y a los estados como municipio, pues podrán servir para muchas cosas, pero para la actividad turística nada más nos estorban. Entonces, inclusive aprovecho, es un llamado que yo hago, ¿no?, allá arriba para que se defina claramente en esta industria. Gracias, secretario. Enrique, ¿algún comentario? Creo que la gran riqueza que tiene nuestro país
es esa gran diversidad que tenemos de una ciudad a otra. Y coincido, sí, en un evento de talla internacional o de corte internacional es indispensable que la gente visite varios puntos, ver esa gran diversidad que tiene México, y creo que todas estas entidades que estamos aquí compartiendo en este panel estamos muy cerca, pero también en el tema nacional lo hacemos en la práctica. En la práctica hay muchos eventos deportivos en los cuales los circuitos se hacen y se combinan en este tipo de ciudades, y donde viajan las familias, donde hay un gran gasto. Entonces creo que esto ya está operando en la regionalización de manera práctica. Pudiera ser mucho mayor la derrama económica, mucho más eficiente el poder pues distraer esa gran cantidad de recursos que hoy se dedican al turismo internacional, que solo va a sol y playa, traerlo a estas grandes ciudades, y creo que sería el gran detonante de la actividad. Y un paso importante pues es estas grandes convenciones internacionales que lleguen a lugares como León, como San Luis, como Querétaro, para poder ir dando a conocer pues esa gran diversidad y ese complemento. Gracias, secretario, por favor. Bueno, yo creo que tenemos un claro ejemplo con León. León es un aeropuerto que finalmente apoya mucho como infraestructura a Michoacán por la cercanía que tenemos y por el uso de esa infraestructura. Y sucede lo mismo con el tema, y esta no es una ciudad tan reconocida como colonial, pero con Toluca, ¿no?, que también tiene un aeropuerto muy cercano a la ciudad de Morelia. Es decir, me parece que compartir el tema de la infraestructura también para captar número de congresistas es muy relevante, y plenamente coincido con lo que comentó Fernando. El traer congresos de corte internacional sin duda alguna requiere también de generar una oferta complementaria al congresista mucho mayor, es decir, buscar de alguna forma que aquel que viene a hacer negocios pues tenga la oportunidad de jugar en un campo de golf, a lo mejor en Michoacán, en un campo de golf en Querétaro, en San Luis. Realmente, como yo lo comentaba, la posición estratégica de cada uno de nuestros estados es muy buena, porque a menos de 2 horas todos tenemos más de 40 millones de mexicanos y tenemos una infraestructura que podemos compartir bien para incentivar y hacer divertido los destinos. Creo que una parte que se ha clasificado mal es cuando siempre piensa uno en sol y playa y piensa uno también en la diversión, ¿no? Cuando de verdad no toca uno nunca las playas. En cambio, en las ciudades coloniales, pues como bien lo apuntan, sales prácticamente de tu hotel y ahí comienza la diversión. Morelia, solamente Morelia tiene 1,400 inmuebles clasificados por el INAH, de los cuales el 10% son susceptibles de uso, por ejemplo, para encuentros de negocios, congresos y convenciones. Gracias. Yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer la objetividad y la honestidad con la que los secretarios han hablado, no solamente acerca de sus fortalezas, sino también de sus áreas de oportunidad en sus respectivos destinos, en este caso los coloniales, y también aprovechando que el secretario Mauricio Salmón mencionó el tema de esta aparente falta de coordinación en materia de promoción entre las Secretarías de Turismo de los estados y la Secretaría de Turismo Federal y el Consejo de Promoción Turística de México. Yo les quiero comentar que cuando estuve preparándome para este panel, eché un vistazo a la página de la Sectur, pues para ver cómo están las categorías de ciudades coloniales. Me llamó la atención, por ejemplo, que dentro de lo que se consideran tesoros coloniales no esté Guanajuato, ¿no? Están 9 ciudades. San Miguel de Allende está Querétaro, está Morelia, está San Luis, está Aguascalientes, Pachuca. Pero cuando quise indagar un poco más acerca de la infraestructura que cada uno de estos destinos ofrece para el segmento de turismo de convenciones, me di cuenta de 2 cosas. Una, en el link de la Sectur hacia la página, el sitio web del Consejo de Promoción Turística, en su versión en inglés, aparece información acerca de la infraestructura. Así un resumen breve, pero
un centro de convenciones con tantos metros cuadrados o pies cuadrados, tanta oferta hotelera, pero en la versión en español, no. O sea, tal pareciera que no están muy convencidos allí a nivel federal de la vocación o potencial de las ciudades coloniales para la captación del segmento de turismo de negocios. En este sentido, y porque me queda clarísimo que están muy interesados en captar este negocio, no me queda claro exactamente qué esfuerzos están haciendo, pero a mí me gustaría saber en materia de promoción cómo los están buscando y si aprovechando esta vocación natural de complementarse a nivel regional, qué tan dispuestos están entre ustedes a compartir o establecer alianzas estratégicas para el intercambio, por ejemplo, de contactos de negocios, de experiencias previas, para aprovechar el conocimiento de otras ciudades coloniales, las experiencias que han tenido, los ingresos que han recibido, en fin, en materia de proyección de ingresos, si tienen alguna idea de lo que están buscando en concreto. Yo creo que hay que partir de lo que planteas, de algo que hemos venido discutiendo en estos últimos 2 días, entre pasillos, y particularmente en el tema de turismo de reuniones. Ayer hablábamos y le pusimos como nombre ahí en el panel de la necesidad de un sistema integral de gastronomía nacional, por llamarle de alguna manera, con el doctor, con Susana, que están aquí con nosotros, con Mónica, con Paco, con Roberto. Y en el caso del turismo de reuniones, lo hemos venido platicando con Óscar en los últimos 2 días y con César, de la imperativa necesidad de establecer una política, pero más que una sola política, de establecer ese organismo al que íbamos y parecía que íbamos hace una década en este país, para estructurar lo que para mí es el segmento más organizado dentro del turismo, que es el del turismo de reuniones. Estamos todos conscientes de toda esta estructura, de los PCOs, de los meeting planners, de los organizadores de congresos, de los operadores de recintos, de las OCBs, hay verdaderamente toda una categorización en este segmento, en este sector del turismo de reuniones, en esta industria. Sectur tiene un área de turismo de reuniones hace 20 años. Yo ya no sé en qué número vamos del foro de turismo de reuniones, si es el 15, 16 o 17, pero no hemos encontrado realmente esa brújula. Llegamos a tener una oficina de congresos y convenciones mundial en Washington, se retiró esa oficina de congresos y convenciones en Washington. La comunicación entre las conclusiones y necesidades que se identifican en ese departamento de turismo de reuniones de Sectur no se escuchan entre CPTM y esta oficina. No estoy haciendo una crítica, estoy haciendo un análisis objetivo. Los empresarios de turismo de reuniones han exigido la creación de este organismo central en torno al turismo de reuniones y no ha pasado. Ayer hubo una reunión en México sobre turismo de reuniones, no tengo las conclusiones, no me las pudieron pasar, pedí que me compartieran las impresiones, no las tengo, pero pareciera que ayer se hablaba un poco en torno a esa formalización de un eje único para el tema de turismo de reuniones. Yo sí creo que a dónde debe de ir a la formalización de una política pública de turismo de reuniones, que no necesariamente es dependiente de solo la promoción turística. Yo creo que además tampoco debería de recargarse dentro del propio gobierno, porque la estructura profesional hoy está en la iniciativa privada. Los organizadores de congresos, la infraestructura de recintos, muchos de los recintos que funcionan en este país son los que operan los privados. El gobierno es mal gestor, el gobierno no tiene por qué administrar recintos. León, Guanajuato
el 75%, si no me equivoco, de la propiedad inmobiliaria sí es del gobierno, el recinto Poliforum en León, pero está cedido a la administración de un organismo privado, que lo conforma un consejo de empresarios de León, Guanajuato. Empresarios que no, turísticos, hay 3 de 15. Son empresarios de negocios que han creado una política de negocio para la administración y el éxito del recinto. Y es un recinto que gana dinero. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy, amén de que creo que estos empresarios, estos organizadores de congresos, las OCBs, en la gran mayoría, sí saben lo que están haciendo, sí promueven donde tienen que promover, sí van a buscar sus congresos. No puedo más que coincidir con lo que decía Mauricio. Hoy se nos fue de las manos ese gran seguidor de leads que teníamos en algún lugar del mundo, siempre buscando los grandes congresos. Los congresos nacionales, hay que irlos a buscar por las OCBs. El modelo se hizo. Esa pelea que tuvimos todos en los 90s para el 2, 3 y hasta 4% en algunos estados ahora, yo creo que fue una pelea que se ganó muy bien. Digo, a Óscar le tocó toda esa pelea, digo, pues aquí estamos con un protagonista de esa etapa del turismo, en donde los hoteleros decíamos, pero el dinero es de nosotros. No, el dinero es un impuesto, y entonces de la gente, y entonces de la ciudad. Y hay muchos hoteleros que siguen pensando que ellos pagan ese impuesto, pero la realidad es que le dio a México esa posibilidad de ser competitivo a nivel de estrategia y a nivel de promoción, y hoy tenemos OCBs verdaderamente profesionales. Entonces, yo no cuestionaría tanto si sabemos a dónde vamos, pero sí creo que nos hace falta un eje vertebral que pueda facilitar el gobierno, pero que opere al 100% una gran oficina en donde los privados, los hoteleros, los organizadores, los meeting planners, todos estos tengan esa posibilidad de atender a nivel internacional el ejercicio de la competitividad que tiene que hacer un país como México, que venía ganando lugares. Recordemos, 2010 por ahí andábamos en el, no me acuerdo si 35, 40, luego bajamos 10 lugares y por ahí vamos. Más allá de la pasión del ranking, vamos ganando más congresos internacionales. Pero yo creo que hoy sí carecemos de esta posición facilitadora, insisto. No tiene por qué el gobierno hacer otra vez esa gran oficina de congresos y convenciones. Y yo al ratito en los comentarios me encantaría que Óscar les platicara una idea que presentó hace 5 años y que creo que es momento de levantar la mano otra vez a proyectos de este nivel, en donde quien acabarían financiando un proyecto como este serían los privados, no los gobiernos, para liderar en muchos puntos donde se generan los grandes negocios de congresos y convenciones y exposiciones del mundo. Debería estar México presente. Así como ayer decíamos esta barbaridad de poner restaurantes en cada ciudad, al ratito que les platique el señor Óscar Espinosa. Pasamos ya a las preguntas, no nos queda mucho tiempo. ¿Pregunta? Yo muy breve nada más, sí, muy breve, Katia. Por supuesto que complementando lo que comenta Fernando, sí hay una total disponibilidad de las ciudades coloniales para compartir tecnología, para compartir también información y conocimiento en torno a ese tipo y a este segmento de mercado. Mira, hay claros ejemplos. Hoy, por ejemplo, Tesoros de México es un programa nacional que finalmente se impulsa realmente desde las ciudades coloniales. Hoy, por ejemplo, tenemos también un acuerdo cooperativo para tesoros coloniales, justamente. Estamos por tener nuestro primer encuentro nacional de cocina tradicional mexicana, donde nuevamente las ciudades coloniales seremos muy protagonistas, y ha sido un esfuerzo muy importante. Aquí está el doctor Genovevo, que fue, creo que ahorita se salió, que fue uno de los impulsores muy importantes del tema de la gastronomía, para que México fuera colocado como Patrimonio de la Humanidad la gastronomía mexicana. Y bueno, finalmente son actitudes de trabajo en conjunto.
Me parece también que, agregando a lo que comenta Fernando, sí es muy importante que cuando se vaya a promover estos grandes congresos y convenciones se vaya claramente segmentado y diversificando la oferta que tenemos los diferentes destinos, porque en la política pública nacional pareciera de verdad que hay una gran concentración por esos destinos, pues sí, de sol y playa. Gracias. Como siempre, vamos a pedir que sean muy concretos y breves en la pregunta, ¿sí? Y por favor, Pulido. Sí, bueno, buenos días. Soy Antonio Ortiz Mora, director de la revista Turismo. Es muy interesante todo lo que han platicado los señores secretarios. Yo me recuerdo en a mediados o a finales de la década última del siglo pasado, de dos programas, bueno, había más, pero dos fundamentales que no sé por qué dejaron de ejercitarse. Una era Del Sol al Corazón, donde se programaba de alguna forma que las visitas de playa culminaran en las ciudades coloniales o viceversa. Y había otro mismo que se llamaba Ciudades Coloniales. A mí me parecieron magníficos programas y que inexplicablemente tanto la Secretaría de Turismo como las Secretarías de Turismo de los estados se fueron olvidando y fueron de poner en práctica, dejaron de poner en práctica. Ojalá me pudiera decir de los secretarios, si pueden cada uno y si no uno, por qué se dejaron esos programas, y que es donde ve uno cómo se malinterpretan pues, las formas de promoción que tienen para la República, y que pues cuestan, hicieron folletería millonaria, la repartieron por todo el país y de repente ya no se supo nada. Muchas gracias. Gracias. Por favor, acá. Sí, la señora, por favor. Aquí. Bueno, felicidades, es un segmento realmente vital, es una vena de lo más rico porque es multifacética. Y yo me pregunto nada más en qué área, porque las han cubierto todos, va la educación de los que van a tener que trabajar en lo que estamos promoviendo, porque suena muy ambicioso y no sé ahí si alguien de los paneles pueda contestar. ¿Te refieres a la academia? Pues en cierta manera sí. Mira, y entrenar a los chicos. Déjame compartirte en ese sentido, qué bueno que lo tomas, porque no lo habíamos compartido aquí. Creo que así como la gastronomía está logrando una especialización a nivel universitario, esta también es una de las actividades del turismo que hoy hay universidades que ya plantean licenciaturas especializadas en organizadores de congresos y convenciones. Tienes a la Unitec, que ya desde hace casi 5 años está haciendo esta especialidad en la licenciatura. A mí, y mira, y es un tema bien interesante, a mí me tocó el honor de ser considerado como embajador del área de turismo de la Unitec, pero fíjate lo que nos pasaba. Y ahorita ya se está abriendo la Unitec en León. Un día me dice el rector de la Unitec, quiero que me acompañes a una plática. Y le digo, sí, encantado, me encanta platicar con los chavos. Y me dice, no, con los papás. Le digo, ¿para qué con los papás? Me dice, estas nuevas carreras, los papás no las entienden. Entonces llega el niño y les dice, quiero ser licenciado en administración turística especializado en congresos y convenciones. Y le dicen, ¿no vas a ser contador? ¿Y abogado? ¿O ingeniero? Entonces, sin duda son nuevas carreras que están empezando a tener un gran resultado, porque los jóvenes de verdad están encontrando más rápido una plaza de trabajo que otras carreras tradicionales que hoy desafortunadamente tienen una saturación de demanda de profesionales hacia una oferta muy limitada. Entonces yo me sentaba a platicar con los papás y se los decía, a ver señores, les voy a enseñar una tabla de sueldos promedio. El turismo paga bien, aunque a veces digamos que no necesariamente, pero da oportunidades de trabajo y especializadas le permite a un joven tener una expectativa profesional mucho más clara
que si soy, con todo respeto dicho, egresado de una carrera tradicional. Entonces, sí, los jóvenes empiezan a especializarse en este sentido, las escuelas están trabajando mucho y ahora, aquí en Guanajuato particularmente, inició desde las ingenierías con el crecimiento de la industria automotriz, que hoy, como lo saben, aquí en Guanajuato, pues es un boom espectacular. Antier, el presidente Peña Nieto anunció la llegada de Toyota, ahorita está anunciando la llegada de Ford a Guanajuato, también aquí en Los Pinos, más las otras 6 empresas que están, y entonces empezó a trabajar el modelo dual de educación y profesional, y trabajo. En el turismo estamos empezando la actividad dual, principalmente en elementos como congreso y convenciones, donde los chavos aquí de las universidades están empezando a trabajar pagados para poder aprender. Ayer todos ustedes vivieron ese ejercicio. Los jóvenes de la UTSMA que estaban en el evento de la noche en el Rosewood, trabajan un día a la semana en el Rosewood pagados y son estudiantes. Ayer lo vivieron. Ese es el ejercicio que debemos nosotros de fortalecer para integrar a los jóvenes, pero incluyente y además remunerado, porque esa es la única manera en la que los vamos a mantener motivados. Y además todos lo hacemos de la misma manera, trabajamos porque también queremos esa remuneración. Entonces, sí, creo que es fundamental que sigamos fortaleciendo desde los planes de estudio, desde los programas educativos con la SEP, el que se permitan este tipo de ejercicios de profesionalización y especialización. Gracias, secretario. Sí, claramente cuando se identifican las fortalezas económicas de un destino, como es el caso de Michoacán, y cuando ubicamos que el turismo representa el 8.4% de nuestro PIB y que junto con el campo seguramente son los 2 pilares económicos de nuestra entidad, bueno, pues tenemos que apostarle a fortalecer esta área. Debo platicarle que este año nosotros, específicamente en el Estado, iniciamos una materia en primero de secundaria a nivel estatal que habla de cultura y de turismo. Y eso justamente buscando incentivar a los jóvenes sobre la importancia que tiene este importante segmento económico para nuestra entidad. Y sobre lo que decía Fernando, yo creo que no debemos irnos siempre a las carreras tradicionales, ¿no? Cuando se tiene un potencial muy importante, cuando debemos preparar gente para que sea una buena gente receptivo, y ha sido muy exitosa la materia. Vamos a crecerla seguramente en el ejercicio que entra en el siguiente ciclo escolar, para que también en el segundo año de secundaria se esté impartiendo ya como una segunda fase. Bueno, en ese sentido a mí me ha tocado, mi experiencia es que he tenido la oportunidad de participar en el diseño de planes de estudio de algunas universidades que tienen la carrera de turismo en Querétaro. Hace años, cuando era presidente de Cámara, hoy veo el plan de estudios y es otro, es decir, hay un dinamismo tal en esta industria que la verdad muchas universidades están haciendo bien su tarea y se están adecuando a los nuevos hábitos de consumo del turista, tanto nacional como internacional, y están trabajando en estos planes de estudio para estar al día. La verdad yo creo que, como dice Fernando, según el perfil de cada estado, ahí en Querétaro tenemos la Universidad Aeronáutica, se está construyendo la automotriz también como autopartera, que es la principal actividad en Querétaro, y bueno, pues serán los destinos que tengan principalmente el perfil turístico los que tendrán que empujar a la academia en este sentido. Gracias, secretario. Ahora sí, Gustavo, por favor. Ahora sí. Bueno, Carlos Gustavo Pulido Díaz, de México a la Carta. En general, conozco 13, bueno, de los estados, conozco los recintos, exceptuando Michoacán, no me han invitado, pero le voy a decir algunos comentarios personales en relación a esto. Primero, felicitarlo. En el caso de San Luis Potosí, su recinto es impresionante en cuestión de accesibilidad. Tuvieron muy en cuenta el acceso para gentes que tengamos un poco de discapacidad.
Discapacidad es un tema social muy importante, pero la persona de la tercera edad tiene la misma necesidad que nosotros al poder movilizarse. Mucha de esta gente también viene con las mismas cuestiones y le pones unas rampas horribles, lo único que quieres es llorar, porque dice, tienen una cuerda para que suba. ¿Qué tanto están haciendo para estas cuestiones? Fernando, felicitarte de nuevo, me llegó un comunicado de Volaris, vuelo próximo León-Los Ángeles, felicidades por conectividad, creo mucho en eso, veo que cada uno de ustedes están trabajando de una manera impresionante. Querétaro, yo lo amo en lo particular, hay un, dentro de Cojama, sí, ¿verdad? No, a Querétaro, no empecemos, no, sí, ¿verdad? No, bueno, mire, ya ve, no, pero le voy a decir algo, cada estado tiene su particularidad en esto, pero en el caso de Querétaro Capital, existe un circuito para sillas de ruedas que puede ser independiente, la gente puede hacer ese circuito sin que nadie lo ayude. Es primordial e importante que empecemos a creer en eso. Yo en lo personal creo mucho en la discapacidad independiente. No por ser discapacitado tengo que andarme buscando. Claro, cuando necesito ayuda, cualquiera de mis compañeros le digo, oiga, échame la mano, porque no puedo. Pero en lo general trato de hacer lo contrario a eso, y es muy importante que trabajemos ya también por esos puntos. ¿Por qué? Yo igual estoy haciendo un estudio exactamente de discapacidad y tercera edad. Ahorita en el Tianguis me dio mucho gusto igual hablar, bueno, me regalaron el libro de lo de Braille en turismo, que se me hizo impresionante, que ya lo tenemos en una asociación porque lo doné para allá. Esos puntos son primordiales para seguir avanzando. ¿Qué tanto piensan hacer ustedes para estos temas de accesibilidad? Gracias. Si pudieron ver en la presentación parte del complemento que yo establecía como infraestructura también de ser producto turístico para discapacitados, establecíamos una lámina que se llama Sentir para Ver, un recorrido que se hace en centro histórico por ciegos, para personas que sí ven, y el guía de turistas es un ciego. A la persona que sí ve se le vendan los ojos y tu guía, este ciego, te hace un recorrido por el centro histórico sensibilizando. San Luis ha tenido la distinción de poder recibir eventos para discapacitados, congresos, tendremos otro este mismo año, y donde hemos ido trabajando, sensibilizando al sector en la implementación de la ejecución de normas que ya están, nada más es llevarlas a cabo, porque las leyes ya están, y donde gran parte de nuestro sector se ha incorporado al establecimiento de menús en braille. Para ello establecimos políticas públicas desde la propia Secretaría de tener una guía turística en braille, no un folleto, sino una guía turística completa de todo el estado en braille, y donde nuestro sector turístico, incluyendo restaurantes, están poco a poco incorporando en sus instalaciones para todo tipo de discapacitados, pero también en una cabeza del programa que se llama Turismo para Todos. Desde la propia Secretaría de Turismo Federal este programa ya existía, y hoy se le quiere dar una connotación y una importancia mucho mayor, y este programa lo que busca es integrar al adulto mayor y también al discapacitado en las diferentes áreas, y creo que es indispensable. Es un segmento que viaja, es un segmento que tiene más tiempo, y es un segmento en el cual también la iniciativa privada se tiene que preparar. Para ello, nosotros estamos ya al término de una administración, pero para ello llevaron varios años en los que operadores, hoy en San Luis Potosí, están capacitados para llevar a cabo actividades para el turismo discapacitado. Hoy un ciego en San Luis Potosí también se avienta una tirolesa, también un adulto mayor. Entonces hay una actividad y un tratamiento muy especializado, y hay operadores que ya se han especializado en esta área y que tienen una distinción ya no solo en nuestro país, sino también han sido nombrados a nivel internacional como un ejemplo a seguir, y que otros estados ya lo están replicando. Este recorrido de Sentir para Ver, varias entidades de la República, nosotros lo empezamos en el año 2010, hoy ya varias entidades ya lo están replicando, y es el ir incorporando a todos a la actividad turística. Gracias, secretario. Nos queda tiempo, dos intervenciones más. Óscar, por favor. Bueno, pues muy brevemente por lo que solicitaba Fernando. Efectivamente, hace algunos años llevamos un proyecto a la Secretaría de Turismo que finalmente no se hizo, yo creo que fundamentalmente por un celo que existía en ese entonces entre Turismo y ProMéxico, pero que consistía en establecer, y es una idea original de Arturo Cervantes, a quien muchos de ustedes conocen,
unos MTBC, se llama Mexico Travel and Business Centers, en los principales lugares, en las avenidas principales de los Estados Unidos, en Chicago, en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, lugares de 1,500 metros, muy amplios, en donde tuviéramos una presencia permanente de los interesados en el sector turístico mexicano, con membresías que pudieran adquirir la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística, ProMéxico, los estados, y que fueras haciendo eventos por todo la Unión Americana y Canadá, en donde llevaras, por ejemplo, la semana de turismo de playa en Los Ángeles. Todos los dedicados a esto harían ahí el evento, habría un restaurante de super primera calidad en ese lugar, un auditorio, una exposición, en fin. Esto yo creo que es perfectamente factible, porque a mí me parece que lo que tenemos que fortalecer ahora es la estructura, la institucionalidad en el sector. Y es cadenas hoteleras, líneas aéreas, todo el mundo tendría una oficina ahí, podrías ir a atender gente con tu membresía y sería total y absolutamente autofinanciable. Pero sin el auspicio gubernamental, pues es evidentemente muy difícil, ¿no? Pero esa es una idea que quizá, como dices, es momento de retomar. A lo mejor los estados podrían jugar un papel muy importante. Pero otro tema que platicamos también, Fernando, y que me lleva a lo que estaban ustedes comentando, es que yo creo que ahora sí, nosotros tenemos un año en Contorno estudiando el tema de congresos y convenciones a partir de un viaje que hicimos a Chicago y que vimos la maravilla de las convenciones en Chicago. Entonces, hay que hacer algo en México, hay que retomar estos temas y nos pusimos a estudiar. Ya concluimos ese trabajo, ya concluimos ese estudio y la realidad es que si no creamos algo o pedimos la creación de un organismo quizá mixto para la promoción, estudio, análisis, desarrollo de congresos y convenciones, va a ser muy difícil que se haga. En realidad, los congresos y convenciones están muy dispersos en la mente y en los esfuerzos de muchas personas, pero no está institucionalizado. El Consejo de Promoción Turística en su momento jugó ese papel, otras instituciones del sector, hoy toca esto. En Alemania, en este estudio que hicimos, y yo creo que es momento de que quien quiera se sume a esta idea, porque en el estudio que hicimos, el presidente o director del Buró de Convenciones de Alemania, Alemania sin duda el país más exitoso en el tema de congresos y convenciones, le reporta a Angela Merkel directamente. Es de tal importancia económica esto que realmente le dan ese lugar. Entonces yo creo que hoy por hoy hay que dejar a un lado, hay que institucionalizar esto, centralizarlo. No es el Consejo, no es Sectur nada más, es todos. Pero bueno, ya con una fuerza de este tipo creo yo que podría ser muy interesante. Muchas gracias, Oscar. Una última pregunta. Yo ya estoy en el buró, Oscar, pero de crédito. Ya lleva mucho. Campero, por favor. Gracias, buenos días. Aprovechando, secretario Carlos, yo tampoco he sido llevado a Michoacán, entonces ahí voy a hacer mi petición, Pero bueno, hablando de los congresos y las convenciones en ciudades coloniales, hablamos también de un tema histórico, cultural. Hace un rato, Fernando, hablabas de las capacidades de carga. ¿Qué restricciones pueden encontrar ustedes por el INAH o por algún organismo especial para no rebasar estas capacidades de carga, exigiendo un cuidado acerca de estos recintos coloniales, en donde, como también han mencionado, luego la gente no tiene oportunidad de conocerlos a fondo, porque un congreso a veces te implica jornadas exhaustivas, que incluso no solamente en el aspecto de que el mismo turista lo vaya a visitar o lo vaya a conocer, sino que esa derrama económica tampoco se puede detonar por completo. E incluso alguna vez un turoperador me comentó que a ellos luego no les llegaba precisamente ese beneficio adicional. Y en ese sentido, ¿qué estímulos fiscales o qué estímulos económicos le podrían otorgar a la gente que participa más allá del organizador de un evento así? Muchas gracias. Déjenme decirles algo. A Michoacán no se requiere invitación. Ustedes son bienvenidos siempre y con mucho gusto los recibimos. El FAM sale a las 4 de la tarde. Esa es su casa. Hoy tenemos un FAM organizado.
Sí, yo creo que debe haber sin duda alguna una coparticipación entre el sector privado y entre el sector gubernamental. A mí me parece fundamental que una forma de incentivar la llegada de congresos y convenciones pues tiene que ver con una suma y con una participación del sector gubernamental. Creo que ya hay experiencia, creo que ahí se pueden auxiliar algunos temas de logística para poder desarrollar a cabo un evento muy significativo. Yo te pongo por ejemplo, cuando hemos tenido algunos congresos y convenciones, pues sin duda una de nuestras fortalezas más importantes tiene que ver con la gastronomía mexicana, ¿no? Con ese trabajo que se hizo con la cocinera tradicional, y finalmente nosotros contribuimos y gestionamos una colaboración conjunta para poder desarrollar este tipo de eventos. Ese es un atractivo muy importante e incentiva sin duda alguna. También hay una participación importante en la presencia con algunas colaboraciones con cenas o colaboraciones con participaciones artísticas. Es decir, creo que ese es un trabajo conjunto para que el destino de alguna forma ofrezca un poco más a los congresistas que llegan a visitarnos. Tenemos claramente demostrado que la mejor promoción turística que existe es la de boca en boca, y en ese sentido un buen servicio, una buena oferta, un buen trato finalmente multiplica la llegada de turistas, de los congresistas que nos estén visitando en nuestra entidad. Y creo que es una coparticipación y es un compromiso que venimos ya desarrollando en Michoacán hace muchos años. Muchas gracias. Empezamos hablando de ciudades coloniales y turismo de negocios y ya nos fuimos al ámbito internacional y con justa razón, porque hace un momento mencionabas que no sabíamos en qué ranking se ocupa México a nivel mundial en captación de eventos internacionales. Según la última encuesta publicada por la International Congress and Convention Associations, que es a mi entender la más profesional en materia de prospección, de investigación, de análisis del mercado, y sus estadísticas son bastante confiables, México está en el número 25 a nivel mundial. México como país. En primer lugar está Estados Unidos con 829 eventos, Alemania efectivamente con 722, España con 562, Francia con 527 y Reino Unido con 525, México con 158. Yo creo que como una idea central, ya para concluir el panel, todos estamos de acuerdo que hace falta una labor en equipo, hace falta hacer un mayor impulso a esa coordinación intergubernamental y sector privado también, sobre todo para la prospección, porque como lo mencionábamos al principio, cada uno de los subsegmentos, estos dos grandes segmentos del turismo de negocios requiere pues una dedicación muy particular, es mucha investigación, es un poco que aprender la seducción, porque es un negocio de mucha seducción en el buen sentido de la palabra. Yo creo que siempre es positiva la seducción, ¿verdad? Aquí cobra un papel relevante, pero sobre todo tener esa capacidad de previsualizar a dónde queremos llegar, y si lo hacemos así, siguiendo todos los pasos, hay toda una metodología de trabajo, se puede llegar, no en vano. Hay muchísimos países. Europa tiene 212 ciudades y es el continente con menor número de países que están participando en esta industria y le están apostando a este mercado porque es un gran detonador de la economía en sus países. Estados Unidos tiene como regla que sus eventos, muchas asociaciones nacionales no salgan del país, sino que vayan rotando entre los mismos estados para ir generando esa derrama económica que incrementa la economía doméstica. Entonces quizás podríamos tomar modelo también en México de eso, trabajarlo de una manera más metódica para llegar a los resultados que todos queremos. Muchas gracias, secretarios, muchas gracias a todos y que vayan con bien a casa. El secretario de Michoacán quiere hacer un último comentario, por favor. Sí, yo nada más de verdad agradecerle a mi amigo Fernando Martí. Fernando, muchas gracias por la invitación a este encuentro de Cultura 2015.
Agradecerle a mis compañeros panelistas, a los secretarios de Turismo de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Gracias por compartir su experiencia. Gracias, Fernando. Como siempre es un placer estar aquí en Guanajuato y un honor, doctor, tenerlo aquí entre el público. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.